Bueno, buenas tardes, Milagros. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Hernández Ricardo. ¿Quieres iniciar, Mili? Así arrancamos. Sí, claro, hola, buenas tardes a todas y a todos, ¿cómo les va? Bueno, bienvenidos a este taller que creemos que es fundamental para esta etapa del año en donde se vienen los exámenes finales. Y esto forma parte de una serie de talleres que estamos desarrollando desde el Departamento de Acompañamiento de las Trayectorias Académicas de la Dirección de Inclusión de la SAE, con el objetivo de poder acompañar a toda la comunidad estudiantil en este año tan especial y particular que estamos viviendo y atravesando, y principalmente para ustedes que están estudiando una carrera universitaria. Así que, en primer lugar, agradecer al profe Marcos Cupani por su predisposición para desarrollar este tipo de talleres. Y en segundo lugar, decirles que espero que lo puedan aprovechar, eh, que puedan exprimir todo el jugo de este taller y que tengan muchísimos éxitos en los exámenes que se vienen. Y por otro lado, decirles que desde la SAE estamos desarrollando distintos tipos de herramientas para, como les decía, poder acompañar a toda la comunidad estudiantil. Esperamos que lo puedan aprovechar y que ante cualquier inconveniente que les surja, ya sea en algún trámite administrativo, en algún trámite académico que tengan que realizar en esta etapa, o bien en cualquier otra problemática que atraviese su vida estudiantil, decirles que estamos a su entera disposición, que justamente la Secretaría de Asuntos Estudiantiles se encarga de esto, de poder acompañar a todos y todas las estudiantes de la UNC, así que cuenten con eso, y bueno, desde ya, en mi persona, me pongo a disposición junto con todo el equipo del Departamento de Acompañamiento a las Trayectorias, así que muchísimas gracias por estar, por sumarse a este taller, y bueno, espero que los aprovechen. Muchísimas gracias, Milagro. Sí, podemos dar comienzo, Marcos. Van a ser un taller de 2 encuentros, que este va a ser el primer encuentro y continúa la semana que viene. Pueden utilizar el chat para hacer consultas o también prendiendo la cámara para que podamos visualizarlos bien, digamos. Eh, si se animan también para poder participar, y cualquier duda o inconveniente que tengan nos van comunicando. Mi nombre es Ricardo Hernández, soy integrante del Departamento de Acompañamiento de las Trayectorias Académicas y me encargo, digamos, de la administración de los distintos talleres, así por cualquier duda o inconveniente que no tengan. Este taller va a quedar grabado y también se lo vamos a poner a disposición para aquellos que no pudieron participar, y ya sean compañeros o compañeras que por distintos motivos no hayan podido sumarse a este primer encuentro, para que puedan participar para el segundo. Así que los invitamos a aprovecharlo de la mejor manera, como dijo Milagros, y ante cualquier inquietud que se le van presentando nos van comunicando. Así que te doy la palabra, Marcos, para que puedas Bueno, comenzar. bueno, muchas gracias, Ricardo, muchas gracias, Milagros. Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Marcos Cupani, yo soy profesor de la Facultad de Psicología. Trabajo en la cátedra de técnica psicométrica. Nuestra especialidad siempre está relacionada con la construcción, adaptación y elaboración de pruebas psicológicas y educativas, ¿sí? Y en esta ocasión, considerando la invitación de Ricardo, vamos a hablar sobre cómo son o cómo se compone un examen o una prueba de rendimientos o una prueba de logro de rendimientos, eh, que son muy utilizados generalmente en el ámbito educativo, ¿sí? La idea es poder tener una idea general de cómo están compuestos, sobre todo cómo son los distintos tipos de ítems o reactivos que se utilizan, para que ustedes sepan, al momento de encontrarse en sus exámenes, cuáles son los propósitos que tienen ese tipo de herramienta o qué buscan en los estudiantes o en los examinados como objetivo propuesto por el que ha construido la prueba. Generalmente son los docentes de la cátedra al que pertenecen. ¿Sí? ¿Podemos pasar, Ricardo? Bueno, los temas que se van a ver en este taller es qué es un ítem de prueba, ¿sí? Que eso es fundamental poder entender cómo está compuesto, cuáles son los diferentes formatos que pueden tener los ítems de pruebas. Especialmente vamos a trabajar con los que son de múltiple de opción,
que es una de las alternativas muy utilizadas, y la otro tipo de alternativas, te pasa Ricardo, por favor, son lo que son las respuestas a desarrollar, ¿sí? Generalmente son las dos modalidades más reconocidas y en los que son los exámenes tipo A escritos, ¿sí? Que son las pruebas, los ítems múltiple de opción y sus distintas variantes, y las pruebas que son a desarrollar. Ambos tipos de instrumentos, tanto con examen múltiple de opción y como los exámenes de ítem a desarrollar, eh, son abarcados por lo que sería el concepto de un ítem y tienen un propósito semejante, pero con modalidad y formatos diferentes. Y por último, vamos a trabajar con lo que serían las consideraciones éticas que hay que tener en cuenta, tanto al momento de elaborar los ítems, como también al momento de que uno tiene que responder o tiene que realizar un examen. Lo primero que uno tiene que saber y entender qué es un test, ¿sí? Lo entendemos como test o como examen o prueba. Se define como un dispositivo que permite obtener una muestra de comportamiento del examinado, ¿sí? En un dominio específico, ese dominio puede variar según las especificaciones, y que es posteriormente evaluada y puntuada a través de un proceso estandarizado, ¿sí? Esos son generalmente el concepto general de una prueba, tanto prueba psicológica como una prueba educativa, ¿tá? Lo que busca generalmente es de una manera estandarizada, fija, objetiva, igual para todos, poder eh, medir o establecer mediante un sistema de grado un tipo de comportamiento que uno pretende medir o quiere evaluar, ¿sí? Estos dominios específicos pueden variar tanto que pueden ser conceptos psicológicos como pueden ser conceptos propios de una materia o de una asignatura, ¿sí? Generalmente buscan o tratan de alguna manera estandarizada porque se usa un procedimiento ya establecido y fijo de poder puntuar y obtener una valoración de ese registro de los comportamientos que uno quiere medir. Dentro de lo que sería el instrumento de un test, si podemos pasar, Ricardo, ¿sí? Hay que hacer la diferenciación de, una más por favor, entre lo que sería la prueba y lo que son los ítems, ¿sí? Si uno debería construir una casa y necesita tener en conjunto de todas las estructuras de la casa, la ficha o el elemento fundamental son los ladrillos y que en este caso son los ítems, ¿sí? Entonces, cada examen o cada prueba está compuesto por un conjunto de ítems, ¿sí? Que tienen un propósito específico y que es lo que generan, componen la prueba en su totalidad. Para poder entender y comprender lo que se pretende en un examen en particular, uno tiene que entender y comprender qué quiere o cuál es el objetivo por cual se construyó ese ítem de forma específica, ¿sí? Entonces, entender la definición de ítem, entender los tipos de ítem, es un paso fundamental para entender cuál es el objetivo que tiene la prueba al momento de que ustedes tienen que responder, ¿sí? Por eso, si podemos pasar, ¿sí? Es importante tener una definición de lo que es un ítem. Un ítem de una prueba es un examen de atributos mentales de una unidad de medida con un estímulo y una forma prescripta para responder. Y tiene la intención de producir una respuesta de un examinado, ¿sí? A partir de la cual se puede inferir el rendimiento en alguna construcción o algún constructo psicológico, ¿sí? Entonces, este tipo de definición de ítem es una definición global, general, amplia, que no solamente se puede utilizar en el ámbito académico para las pruebas educativas, sino que se puede utilizar para distintos tipos de pruebas psicológicas, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, pasamos a la próxima, Ricardo. Las pruebas de logro, que son los logros de aprendizaje, pruebas que pueden medir aptitudes, ¿sí? O habilidades, las pruebas que se utilizan en el ámbito clínico, las pruebas educativas, pruebas psicológicas, pruebas que se utilizan para el asesoramiento vocacional, por ejemplo, o en el ámbito laboral, o para medir personalidad, para medir rendimiento físico, habilidades en la comunicación oral, respuestas o tipo de respuestas construidas. Entonces, esta definición es bastante abarcativa, ¿sí? Pero que tiene algunos componentes que son fundamentales para poder entender el objetivo del ítem, ¿sí? Entre los puntos importantes, si voy muy rápido me avisan, un ítem, ¿sí?, de una prueba de examen de atributos mentales es una unidad de medida. Lo primero que uno tiene que tener en cuenta es que es una unidad de medida. Esto quiere decir que cuando uno presenta este reactivo o esta pregunta, este múltiple de opción, tiene el objetivo de poder medir un atributo en particular y que tiene que ser puntuado de alguna manera. Puede ser de forma correcta o incorrecta, puede ser de forma parcialmente correcta, ¿sí? Pueden haber distintas modalidades de poder obtener la puntuación, pero lo que se busca es poder tener una medición de lo que uno quiere o pretende medir, ¿sí? Entonces, funciona como una unidad de medición. Es una pequeña unidad de medición. Si yo tengo un examen de 20 preguntas, cada uno de esos ítems componen una unidad de medición y en su conjunto puedo hacer una estimación, una medición de los atributos que yo quiero medir, ¿sí? Otra, Ricardo. A su vez, cada uno de los ítems tiene un estímulo y una forma prescripta para responder. ¿Qué quiere decir esto? Es que siempre se presenta un disparador, una pregunta, una consigna, un razonamiento, un interrogante, que es lo que va a generar o va a despertar algo en el examinado, y esa respuesta que va a dar el examinado ya está establecida o planificada previamente por el que construyó el ítem, ¿sí? Entonces, cuando uno realiza una consulta sobre una pregunta múltiple de opción, por ejemplo, donde pone una fórmula matemática y donde le brinda 2 o 3 o 4 opciones de respuestas, esas respuestas ya están establecidas, cuál es la correcta y la incorrecta, y lo que se espera que despierte en el examinado es un tipo de capacidad, un tipo de habilidad o conocimiento específico, ¿sí? Entonces el ítem ya está destinado a despertar o medir un aspecto particular y ya está definido previamente qué es lo que se busca con ese estímulo que se está presentando. ¿Se entiende? Cualquier cosa van poniendo las dudas ahí en el chat, Ricardo. Vos me vas diciendo. ¿Sí? Entonces, eso es fundamental, porque muchas veces cuando uno realiza un examen, uno pretende medir un aspecto de una unidad o de un contenido específico y busca de que el estudiante pueda haber adquirido un conocimiento específico y particular. Y se espera que cuando yo presento ese estímulo específico, el estudiante me responde de una manera en particular y no de otra, ¿sí? Entonces, una prueba bien diseñada tiene que generar ese tipo de posibilidades, ¿está? A su vez, otro aspecto a tener en cuenta es que el ítem pretende medir una construcción psicológica. Obviamente los que no son del campo a lo mejor se pueden asustar cuando uno dice que es una construcción psicológica,
pero obviamente la educación, en lo que son los exámenes, hay muchos aspectos de los constructos psicológicos que se quieren medir. Si uno quiere dar un ejercicio para razonar o quiere dar un ejercicio para reconocer, si quiere dar un ejercicio para aplicar, son constructos psicológicos, son modos de procesamiento de la información que deberían estar, ¿sí? O pretenden evaluar mediante ese ítem que se está presentando, ¿sí? Entonces, no es que el ítem se genera de una manera eh, sin una planificación previa, sino que se establece previamente qué es lo que se pretende medir con ese reactivo o esa pregunta que se está presentando. ¿Tá? Dentro de los constructos psicológicos que se pueden medir, hay muchísimas taxonomías o hay distintas clasificaciones de aprendizaje que se pueden proponer. Obviamente una de las más conocidas son las taxonomías de Bloom, que a pesar de que son de hace bastante tiempo y muchos años que se propuso esta taxonomía y que después se fueron revisando y se fueron modificando, cada vez que se van haciendo modificaciones siempre volvemos al origen. Y creo que es una de las más completas. No significa que sea la única, no significa que siempre todos los profesores van a utilizar este tipo de taxonomía, pero con el tiempo, cuando uno se va fijando en los ítems o en las pruebas que se van utilizando en las distintas carreras universitarias, se van a dar cuenta que depende de la materia, depende del objetivo del docente, gran parte de estas taxonomías, de este tipo de habilidades, están presentes, ¿sí? Entonces, cuando yo realizo un ítem, que propongo un estímulo y planifico una respuesta, a su vez estoy tratando de evaluar algún tipo de habilidad psicológica, constructo psicológico que puede estar asociado con el conocimiento, la comprensión, la aplicación de los conocimientos, el análisis de esos conocimientos, la capacidad de realizar una síntesis o la capacidad de hacer una evaluación sobre los contenidos que se fueron dictando. No todos los ítems están destinados a medir las mismas capacidades cognitivas, ¿sí? Esa es una tarea que ustedes van a tener que tener en cuenta al momento de hacer un examen, que muchas veces yo creo que es muy difícil porque cuando uno está en un examen está muy preocupado de poder hacerlo bien, de que no se me acabe el tiempo y que realmente pueda comprender lo que está diciendo el docente y poder realizarlo lo mejor posible. Pero tomarse un poco el tiempo de poder entender qué es lo que pretende el docente que construyó la prueba, a dónde apunta y a qué quiere lograr con este examen y con cada uno de los ítems que componen ese examen, yo creo que es una ventaja bastante importante a tener en cuenta, ya que van a poder responder lo que ellos pretenden que uno debe responder, ¿sí? Un ítem bien realizado, como dije, es un estímulo y donde la respuesta ya está establecida previamente, lo que se pretende lograr. Bueno, como alguna guía para tener en cuenta de la taxonomía, en relación al conocimiento, por ejemplo, lo que se busca es la capacidad de observar, recordar información, conocer fechas, eventos, lugares, conocer ideas principales, conocer términos. Es lo más teórico y lo más memorable de la materia, es decir, saber la escala de una definición de un concepto, saber cuál es una fecha, conocer los principales términos técnicos que tiene una materia o una asignatura. Eso es el conocimiento, que muchas veces la gran mayoría de las pruebas están destinados a ese tipo de evaluación. Saber si el estudiante conoce los principales conceptos de la prueba. ¿Ustedes cómo se pueden dar cuenta cuando un ítem, un reactivo, está pretendiendo medir este tipo de habilidades? Bueno, muchas veces pueden figurar palabras como liste o nombre, defina, mencione, describa, identifique, muestre, recopile, qué, quién, cuándo, dónde. Son términos que generalmente pueden estar
en esos tipos de reactivos, ese tipo de ítem, y que están destinados a poder medir este tipo de habilidad o este tipo de taxonomía, que es de conocimiento. Obviamente, cuando uno ya tiene un nivel de conocimiento... Ahí Perdón. preguntan, Sí. Marcos, si en los ítems hay una sola respuesta o pueden haber más. Ahora vamos a ver eso más adelante, pero obviamente eso depende del que diseña el instrumento, ¿sí? Cada ítem es una unidad de medida única. Mientras yo tengo un conjunto de ítems y cada uno funciona de manera particular, la forma de hacer la medición es mucho más simple, ¿sí? Es más rápido y más fácil de poder decir, bueno, de 20 preguntas, ¿cuánto respondió correctamente? ¿Cuáles son los contenidos que se le brindaron o quería uno medir? Entonces es más fácil hacer una medición en ese sentido. Cuando yo tengo otros ítems donde ya voy agregando respuestas que pueden ser combinadas o que pueden haber una o dos respuestas correctas o una correcta o otra parcialmente correcta, ya genera una complejidad en el instrumento que es innecesario. Puede haber, sí, muchas veces hay pruebas donde tengo preguntas múltiple de opción, otras verdadero o falso y otras a desarrollar, ¿sí? Obviamente, en alguno de esos ítems es mucho más fácil poder medir algunos tipos de capacidades o habilidades que se pretenden. Pero a la hora de puntuar y hacer la medición de lo que uno pretende, que en realidad lo que uno pretende en este caso es medir los logros de aprendizaje del estudiante. Entonces resulta mucho más complejo lograrlo. No significa eso que muchas veces se hace en los distintos instrumentos, en las distintas materias, que muchas veces los docentes utilizan distintas pruebas combinadas para poder hacer sus evaluaciones de la materia. ¿Qué recomiendo yo dentro de lo que sería la temática? Y que no es recomendable generar tantas complejidades y hacer pruebas mucho más sencillas y simples y bien realizadas, ¿sí? Un ítem o una pregunta bien formulada, con respuestas claras, con un objetivo claro, con un constructo psicológico que yo quiero medir claro, con un estímulo que realmente despierta la respuesta que yo quiero, hace una buena medición del aprendizaje que uno pretende medir, ¿sí? Y no hace falta embarrar la situación innecesariamente. ¿Se entiende? Bueno. Sí. Dentro de las otras habilidades, perfecto. Dentro de los otros tipos de habilidades, luego de lo que sería el conocimiento, como lo más general, lo más común, también está el concepto de la comprensión. Dentro de la comprensión uno puede entender que está entender la información, entender los significados, traducir el conocimiento a un nuevo contexto, ordenar, agrupar y medir causas, predecir consecuencias, y términos que pueden encontrar en nuestro tipo de ítems son resuma, describa, explique, deje ejemplo, traduzca, interprete, asocie, distinga, discuta, ¿sí? Son algunas palabras que ustedes podrían encontrar en un reactivo, en un ítem, que busca en ese caso la comprensión del concepto. No solamente reconocer una definición como vimos anteriormente, si sabemos o no, sino que también si podemos comprender realmente lo que estamos proponiendo, ¿sí? Esto tengan en cuenta, puede ser mediante un ítem con respuestas cerradas, como múltiple de opción, verdadero o falso, o como puede ser también a desarrollar, ¿sí? La otra taxonomía es la aplicación. Ya se darán cuenta que luego de poder tener un manejo de los conocimientos, de poder tener una comprensión de los conocimientos, se busca la posibilidad de aplicar esos conocimientos. Yo creo que hasta estas tres taxonomías son los más comunes que uno puede encontrar al momento de desarrollar una prueba.
que busca la habilidad de usar información, usar métodos, conceptos, teorías de nuevas situaciones, resolver problemas, utilizando habilidades o conceptos. Las instrucciones que se utilizan en este tipo de ítem puede ser aplique, demuestre, calcule, complete, construya, ilustre, examine, modifique, etcétera. ¿Sí? Son todas indicaciones que van como objetivo. No quiere decir que cuando uno tenga un ítem que si dice complete ya es directamente un ítem de aplicación, ¿sí? O que diga describa o examine ya es un ítem de aplicación, sino que generalmente en los ítems que buscan ese tipo de habilidades o capacidades pueden surgir o pueden estar la consigna específicamente relacionados con este tipo de indicadores. Bueno, luego otra capacidad, otra son la capacidad o la taxonomía de análisis, donde está la habilidad de ver patrones, organizar partes, reconocer significado, identificar componentes o descomponer materia de sus partes y explicar las relaciones jerárquicas. ¿Sí? Las instrucciones son analice, separe, ordene, clasifique, compare, cómo se aplica tal cosa, por qué trabaja de tal manera, etcétera. Son todas indicaciones que uno puede encontrar. Obviamente, si ustedes se van dando cuenta que mientras vamos avanzando en la taxonomía, son componentes muchas veces más complejos. ¿Sí? Ahí Eh, consultan, Marcos, sí. si la taxonomía puede ser aplicada en cualquier orden o depende del tema, en su forma de darlo. No, en realidad esto es una taxonomía como para poder agrupar un poco las capacidades o las habilidades cognitivas que se pretende evaluar en el ámbito educacional. Este psicólogo o psicopedagogo propuso esta taxonomía y que se ha utilizado mucho para medir distintos componentes en el ámbito educativo. Se pretende o se considera que esto va gradualmente en capacidad de manejar una materia o un contenido, de poder entender los conceptos principales a poder después generar una comprensión, una capacidad de síntesis, una capacidad de análisis, una capacidad de aplicación, hasta llegar a la capacidad de evaluación. Cuando uno ya tiene la capacidad de evaluación, quiere decir que ya tiene la capacidad de poder dar una opinión, una crítica a lo que ha estudiado y que ha manejado ese contenido. Ahora, cada uno de los docentes, cuando construye una prueba, y depende de los contenidos, o depende a lo que quiere llegar a fin como sus objetivos pedagógicos, puede considerar distintos de estas taxonomías, ¿sí? Y los ítems y las pruebas pueden estar destinadas a distintos de estas capacidades. En algunos casos, posiblemente los contenidos de información y conceptos no son tan importantes, pero sí son mucho más relevantes la aplicación o la capacidad de análisis. Entonces, la mayoría de las preguntas o ítems van a estar asociados con ese tipo de taxonomía o ese tipo de capacidades. Acuérdense la definición que tenemos de ítem, que es una unidad de medición, es un estímulo con una respuesta definida y que pretende medir un constructo psicológico en particular. Este constructo psicológico en el ámbito educacional puede decir que quiere medir algún tipo de habilidad específica del estudiante. Si yo doy una materia como por ejemplo que yo doy psicometría, y a mí en los primeros parciales siempre me gusta que tengan un conocimiento más amplio de los contenidos. Luego, en el transcurso del año, sí me gustaría que tengan la capacidad de poder reconocer y aplicar esos contenidos, ¿sí? Eh, no sé si sería relevante en el campo mío poder medir y hacer capacidad de síntesis o de evaluación de los contenidos, cuando la materia mía es una materia muy técnica. Posiblemente en otros campos o en otras asignaturas, posiblemente es mucho más fácil poder generar ítems que midan síntesis o que midan evaluación. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso depende mucho de
el docente y el objetivo de la materia. Cuando uno realiza una prueba, que obviamente acá estamos viendo los componentes únicamente que se el ítem como uno de los protagonistas más importantes del examen, hay otro tipo de etapas que se tienen en cuenta, que son la definición de los contenidos que uno quiere medir. Yo tengo a lo mejor en mi materia 9 unidades, y si tengo que generar un examen para medir las 9 unidades, no son todas las 9 unidades de la misma manera, no todos los contenidos son más relevantes. Si uno tiene que elegir cuáles son los fundamentales, yo a lo mejor elijo 4 o 5 contenidos que digo, esto lo tienen que saber sí o sí. ¿Sí? ¿Y qué tienen que saber de esos contenidos? Y tienen que saber los conceptos fundamentales, poder reconocerlo y a lo mejor aplicar tales conceptos. Entonces, eso sería un poco el corazón ya propio de la prueba, del examen que uno pretende utilizar para medir el logro de aprendizaje de los estudiantes. Pero eso depende de cada docente o cada equipo de cátedra. ¿Cuáles son los objetivos pedagógicos y a dónde apuntan con el examen? ¿Sí? Yo por ahí pienso, siempre con muy buena fe, que creo que el objetivo de los docentes es poder medir si pudieron entender y comprender los principales de las asignaturas que da cada uno, y no buscar de ninguna manera hacer daño o hacer que no aprueben la materia y nada por el estilo, ¿sí? Entonces uno tiene que entender eso, es decir, ¿qué busca el docente en el examen? ¿Qué está buscando que nosotros aprendamos como estudiante? ¿Pretende que reconozca todas las fechas? ¿Pretende que puedan analizar la información o que pueden aplicar la información? Y en base a ese tipo de razonamiento de cuáles serían los objetivos pedagógicos, uno puede entender exactamente cómo va a estar diseñada la prueba y qué va a pretender o qué le va a pedir a ustedes como estudiantes. ¿Se entiende? Sí. Bueno, y la última taxonomía sería la otra, creo que era... Esta no la desarrollamos todavía. bueno, está bien, la habilidad que usa es usar vieja idea para crear nueva, generalizar a partir de hecho, relacionar conocimientos, sacar conclusiones, y obviamente van a encontrar combine, integre, modifique, sustituya, diseñe, invente, formule. Ya obviamente ustedes se darán cuenta que cuando uno le dice que sustituye o que formule o que prepare o genere, ya es un trabajo ya de razonamiento, de capacidades cognitivas mucho más elevadas, ¿sí? Ya le está pidiendo otra capacidad. Si yo tengo que decir esto a un estudiante es porque ya considero que maneja tan bien los contenidos y ya reconoce bien los conceptos fundamentales que ya tiene la capacidad de hacer resumen y hacer opiniones o planificar o generar algún tipo de producto específico. Y la última sería evaluación, ¿sí? Que acá las habilidades son comparar, discriminar, valorar teoría y presentaciones, escoger con base en argumentos, verificar valores de una evidencia, y las instrucciones que se puede utilizar es valore, decida, evalúe, verifique, recomiende, juzgue, discrimine. Ustedes pueden darse cuenta que tanto lo que es el análisis como la síntesis podrían estar dentro de esta categoría o esta habilidad. Ya evaluación es tener un pensamiento bastante crítica de los contenidos que se están brindando. Sigamos, Ricardo. Bueno, entonces, una vez teniendo en cuenta que es el ítem, cómo es la forma del ladrillo que nosotros presentamos para construir la casa, también podemos ver que cada uno de los ladrillos pueden venir de distinto tipo. Hay bloques, hay ladrillos comunes, esos colorados, pueden, bueno, haber unas distintas de barro, no sé. Hay un montón de formas y tipos de ladrillo. Lo mismo pasa con los ítems. Hay distintos tipos de formularios, tipos de ítem que componen la prueba. Algunos son más reconocidos y otros menos. Yo podría hacer una clasificación acá de dos
grandes categorías, como dije en un principio. Todos los que piden o que se presenta un estímulo y la respuesta ya está establecida en el mismo ítem y uno tiene que reconocer cuál es la correcta, a otras que es donde se presenta un estímulo y la respuesta la tiene que construir el examinado, ¿sí? Por ejemplo, los ítems de opción múltiple, verdadero o falso, de coincidencia, son, o procedimiento de cierre, son ítems que ya tienen prefijado cuáles son las respuestas que uno debería elegir o identificar o encontrar. Pero la finalización de oraciones, respuestas cortas y la de desarrollo, se espera la elaboración y la respuesta elaborada por parte del examinado, ¿sí? Que son próximamente los que son los exámenes escritos a desarrollar, ¿sí? Ahora vamos a pasar cuáles son cada uno de ellos y ahí vamos a ver cuáles son las de coincidencia. Bueno, este es un ejemplo de un ítem de múltiple de opción. Ustedes van a ver que siempre hay una pregunta o lo que sería la raíz de la pregunta. Esta noche hay una probabilidad del 80% de nieve. ¿Cuál es la interpretación más razonable de este pronóstico? Ese sería el razonamiento, esa es la pregunta que uno busca, y las opciones ya las tenemos. Nevará esta noche, es probable que nieve esta noche, es probable que no nieve esta noche, hay un 20% de superficie no recibirá nieve, ¿sí? Bueno, es una pregunta de ejemplo, no hace falta que busquemos la correcta en nada, pero son ese tipo de características particulares, que ya vamos a desarrollarlo un poco mejor más adelante, ¿sí? Esos son los múltiples de opción que usted ya los conoce. La otra alternativa, muy parecida a múltiple de opción, son verdadero y falso, ¿sí? Los españoles en un movimiento clandestino brindaron asistencia a los colonos estadounidenses durante la Guerra de Independencia. ¿Verdadero o falso? ¿Sí? Generalmente las múltiples de opción, como esta es verdadero o falso, siempre hay una correcta y una incorrecta. La desventaja de este tipo de instrumento, de este tipo de ítem, es que, como se dice muchas veces, uno puede ir con una moneda, tirar cara y número y ver tiene el 50% de acierto y 50% de error. Entonces, hay muchas posibilidades de que un estudiante o alguien que no estudió o no maneja la temática pueda responder correctamente las preguntas solamente al azar. Ahora, si yo en vez de tener dos opciones de respuesta tengo 3, 4, 5, obviamente las probabilidades del azar aumentan, ¿sí? Entonces es mucho más difícil de que uno apruebe un examen solamente al azar. Ahí dice, en derecho, ¿cómo me puedes repetir, Ricardo, la consulta? Sí, dicen en derecho a veces nos restan las incorrectas o elevan el porcentaje para probar. Sí, bueno, no es mi objetivo hablar de cómo se evalúan otras cátedras, ¿sí? Eh, lo que sí se busca muchas veces en todos los exámenes es la posibilidad de que no se genere esta posibilidad de que un estudiante apruebe por el azar. Entonces, el hecho de restar la correcta es una idea de poder contrarrestar que uno tire a cualquier posibilidad y vea cuál es la correcta o no, ¿sí? Entonces uno debería estar muy seguro de cuál es la correcta o que sabe realmente cuál es la opción correcta para poder tildarla. Y muchas veces dejan las incorrectas o no responden a pregunta por ese motivo. Ese tipo de utilización que se propuso en un momento dentro de en el campo de la psicometría se ha dejado de utilizar un poco, ¿sí? Es una práctica a lo mejor ya tradicional que viene de hace mucho tiempo, que se ha reemplazado ahora por otro tipo de metodologías. Yo te diría que en vez de utilizar una respuesta verdadero o falso, yo utilizaría un múltiple de opción bien hecho y que ya eso evita este tipo de inconveniente. Y eso pasa porque también muchas veces algunos docentes también no solamente restan si se equivocó, sino también restan si no respondió una pregunta.
¿sí? Entonces ya están utilizando metodología o están utilizando una combinación de metodologías para hacer evaluaciones donde realmente no es lo más pertinente. Yo apunto, creo que es mucho más fácil poder generar una muy buena pregunta múltiple de opción con varias alternativas y no un verdadero o falso y donde se castigue la respuesta correcta e incorrecta con la idea de no poder evitar lo que sería el azar, ¿sí? Los modelos psicométricos, por ejemplo, que hoy se utilizan, como son los modelos de teoría de respuesta al ítem, son modelos que hacen análisis estadísticos del funcionamiento de los ítems, de las preguntas, y dentro de los parámetros que uno tiene en cuenta para analizar cuáles son las propiedades de medida que tiene el ítem, hay uno que son la dificultad, otro que es la discriminación, y el otro es la posibilidad de adivinación. Y lo que se ha establecido, luego de muchos años de estudios con ese tipo de técnica, que cuando uno tiene un múltiple de opción entre 3 y 4 opciones de respuesta, funciona suficientemente bien como para poder hacer una medición con ciertos niveles de precisión y de confiabilidad, ¿sí? Entonces, todo lo que son verdaderos o falsos es prácticamente se ha descartado bastante. No sé si hay alguna pregunta más, Ricardo, que por ahí veo que hay algunas Sí, consultas. ahí consultan si cuando un examen tiene más de dos opciones correctas, una pregunta, en un múltiple opción, y marcas una, ¿cómo quedaría en esa instancia? ¿Cómo se lo evalúa? Generalmente no hay posibilidad de que tenga solamente dos opciones de respuesta. A ver, puede ser que uno le indique una serie de casillas donde uno tiene que elegir varias alternativas, ¿sí? Entonces, mencione cuáles son los distintos componentes de tal fenómeno. Entonces, uno tiene que elegir dentro de una lista cuáles son esas características particulares. O puede ser que uno pueda tener una opción correcta y otra semicorrecta. Sinceramente, a mi parecer, son complicaciones innecesarias, ¿sí? Me parece que se puede buscar formas mucho más simples de poder hacer una evaluación para no complejizar el tipo de puntuación. Si uno tiene un ítem que tiene 5 alternativas y de las cuales 2 son alternativas, obviamente se puede poner que cada alternativa vale 0, medio punto en vez de un punto. Entonces la sumatoria de 2 sería un punto en particular, ¿sí? Pero esas son estimaciones que ya las planifica y les evalúa el propio docente. Eh, no sé si respondí un poco a la pregunta que me propuso la alumna. Pero tengan en cuenta eso, es decir, que las modificaciones y esas alternativas que se van generando para poder evitar de que una persona responda de manera al azar o para que uno pueda identificar un conjunto amplio de conocimiento son técnicas que se han dejado un poco con el tiempo de usar y se proponen metodologías mucho más confiables, más firmes, ¿sí? Porque generalmente confunden más de lo que aporta el instrumento. Yo vuelvo a repetir, si uno quiere evaluar de forma prefija, ya establecida, un examen múltiple de opción, es una muy buena alternativa. Si uno quiere evaluar otros componentes y habilidades, debería estar pensando en una prueba a desarrollar, ¿sí? ¿Qué Ahí más? consultan también, a mí me pasó que la respuesta era ninguna es correcta y yo marqué esa porque para mí no era ninguna de las opciones. Bueno, ya vamos a ver cuando lleguemos a ese punto, que muchas veces de las recomendaciones que hay a la hora de realizar un examen, nunca se pone las alternativas, ninguna es correcta, todas son correctas, ¿sí? ¿Qué sucede? Yo puedo tener un contenido donde muchas veces me quedo corto con las alternativas de respuestas. Se busca generalmente que en un múltiple de opción uno pueda tener 3, 4 o 5 opciones de respuesta. Ahora, una quinta respuesta o alternativa, una sexta respuesta o alternativa es muy rebuscada y es muy difícil de lograr. Y hay veces que los conceptos
pueden ser que dan para dos opciones o tres opciones. Ya la cuarta y la quinta la estoy forzando. Entonces, ¿qué hacen? Ponen, ninguna es correcta, todas son correctas, para rellenar y poder equilibrar la cantidad de opciones de respuesta. Ahora, a nivel psicométrico, no es recomendable, ¿sí? No es una alternativa o algo que sea adecuado, ¿sí? Bueno, ¿seguimos? Sí, Perfecto. sí. Bueno, el otro tipo de ítem que uno puede encontrar son buscando coincidencia, ¿sí? Y ahí sí, obviamente, si yo tengo 5, se supone que si le responde correctamente los 5 sería un punto. Y si no responde todos, se van dando en base a las valoraciones. Eso obviamente depende el docente y el que realiza el examen, ¿sí? La lógica es esa. Entonces uno dice, une los números de la categoría de la izquierda con las letras correspondientes a la característica de la derecha. Entonces uno dice sensación, tiene que unirlo con la A, con la B, con la C y con la D. Si uno une todo correctamente, tiene el puntaje total de la prueba. Y si lo hace parcialmente, se tiene el puntaje bueno, que en base a la respuesta correcta que dio, ¿sí? Hay veces que uno puede considerar que si no reunió todo correctamente, no cumple con el objetivo porque no pudo entender cuáles son, a lo mejor, los 5 pasos necesarios para realizar un procedimiento. Y posiblemente, si uno no sabe esos 5 pasos, posiblemente las consecuencias del día de mañana como profesional pueden ser muy elevadas. Entonces el docente dice, no, o si no lo sabe los 5 pasos, directamente no tiene ninguna puntuación. ¿Vamos? Pero es una de las alternativas que se pueden utilizar para evaluar este tipo de examen. Sigamos, Ricardo. Bueno, otros en realidad son para respuesta de construcción. En realidad acá ya no hace falta construir y elaborar algo, sino uno tiene que generar la respuesta y escribir cuál es la respuesta. Muchas veces en este tipo de ítem, el docente ya sabe que puede tener entre 2, 3 o 4 palabras alternativas que serían exactamente lo mismo que pueden ir, ¿sí? O en algunos casos la palabra es una y específica y no hay forma de que no sea otra que esa, ¿sí? Pero lo que se busca es que en vez de reconocer cuál es la correcta, ya directamente sepa de antemano y elabore y recupere esa información y que lo escriba. ¿Sí? ¿Es una alternativa? Sí, es una alternativa. Yo sigo repitiendo, y obviamente es una opinión personal, que yo creo que si un múltiplo de opción está bien realizado, la manera de medir de forma objetiva es suficiente y no es necesario poder complejizar este sistema que muchas veces lo que puede suceder es que el docente no entienda bien la letra, que no se entienda bien lo que puso el estudiante y puede ser que a lo mejor no esté puntuado como corresponde. ¿Está? Sigamos, Ricardo. Bueno, esta es otra manera donde en realidad, en vez de ser una palabra sencilla, como en el caso anterior, acá se utiliza que se describa o se proponga una oración más extensa. No se busca que se escriba un párrafo, ¿sí? Pero sí que se escriba una oración por lo menos de 7, 8 palabras que componga lo que uno se pretende, ¿sí? Son de respuestas a desarrollar, pero cortas. No es algo extenso lo que se busca con ese tipo de examen. Y uno de los últimos ejemplos, tipología, son donde uno tiene que completar, ¿sí?, los espacios con las alternativas que se le va dando. Este tipo de pruebas obviamente llevan mucho tiempo, son difíciles de realizar y los ítems cuestan mucho para el docente realizarlo, pero obviamente tienen muchos objetivos muy importantes, porque puede de una manera general poder ver si comprendieron gran parte de la idea de un concepto que se ha brindado, ¿sí? Y se trata que en vez de que
complete con sus propias palabras, busca una serie de alternativas y de ítems que podían estar completando cada uno de los puntos fundamentales. Por ejemplo, el 1, donde dice el papel de 1 es importante, uno tiene que elegir entre la opción A, B y C, D o Y, cuál debería ir en ese caso. Y luego, cuando sigue la oración y el concepto, la idea fundamental, en el punto 2, sigue con la opción del punto 2, que es la A, la B, la C, la D de ese punto 2. Y así sucesivamente uno podría tener un escrito con 5 ítems, ¿sí? Y donde realmente uno debería elegir cuáles son realmente los que corresponden para poder cerrar la idea y el concepto fundamental. Obviamente es más difícil encontrar ese tipo de ítem porque significa una elaboración muy precisa por parte del examinador, ¿sí? Pero son muy ricos para hacer una evaluación bastante completa. ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Bueno, considerando entonces las distintas tipologías de ítem que ustedes se van a encontrar, vamos a trabajar hoy con uno de ellos y darle algunas consideraciones importantes de los ítems de múltiple opción, ¿sí? Que son gran parte de unos caballitos de batalla de gran parte de todos los docentes y de las escalas y evaluaciones que se hacen a nivel nacional e internacional. Si ustedes escuchan muchas veces las pruebas PISA, las pruebas a aprender, y todo ese tipo de evaluaciones que se hacen, gran parte de esos instrumentos están compuestos por ítem de múltiple opción, ¿sí? Son muy ricos porque pueden obtener información muy variadas y en muy poco tiempo y con mucha objetividad, pero obviamente no son la panacea, tienen sus limitaciones y hay muchos componentes y habilidades de los estudiantes y logros de aprendizaje que no se pueden evaluar con este tipo de reactivos, ¿sí? Veamos cómo están compuestos. A ver, Ricardo, si podemos empezar. Bueno, sí, vamos atrás. Bueno, lo primero que uno puede encontrar, este es un ítem bastante desarrollado y bien completo, que obviamente ustedes van a encontrar posiblemente algunos que son más acotados y no este ejemplo tan particular. Pero lo primero que encuentra es una dirección, una guía clara de instrucción. Entonces, ustedes pueden ver que acá dice, utiliza el siguiente gráfico, utilice el siguiente texto, utilice la siguiente fórmula para, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que le da la primera herramienta a ustedes para empezar a ver dónde tienen que concentrar su mirada y su objetivo del ítem, ¿sí? Entonces, la guía en realidad aporta el lineamiento a donde uno tiene que concentrarse para poder entender. Obviamente estamos hablando cuando un ítem está bien realizado, ¿sí? Cuando un docente se ha propuesto de hacer un ítem que tengan todas las características para que ustedes puedan responderle de manera adecuada, siempre y cuando sepan lo que se está midiendo. Luego, obviamente, puede haber un gráfico o un texto, depende del tipo de reactivo, o no puede haber nada, ¿sí? Donde ayuda a poder responder el ítem. ¿Sí? Si yo tengo un gráfico y tengo un texto, obviamente tengo la guía posteriormente que me dice, tenga en cuenta el gráfico, tenga en cuenta este texto para poder responder el ítem. Después de eso viene el texto, ¿sí? Que muchas veces en el texto puede estar el problema, la situación, el contexto, que me dice, bueno, a ver, tenga en cuenta este aspecto en particular, ¿sí? No es la información totalmente fundamental o el corazón del ítem, pero sí es información que me ayuda a ubicarme a dónde apunta ese reactivo. Y ahí sí viene el enunciado, ¿sí? Que eso sí es lo fundamental del ítem, es donde uno busca el razonamiento, es la pregunta o el interrogante que se genera. En este ejemplo dice, ¿qué variable cambió Mario en este experimento? Entonces ya pregunta específicamente qué quiere con ese ítem, ¿sí? Todo el material previo es de ubicación, de organización,
de poder llevarnos a una situación problemática. Esto es importante tener en cuenta porque muchas veces esta situación de llevarnos al problema y a la pregunta, hay veces que puede ser información escasa y hay veces que hay demasiada información que más que aclarar confunde, ¿sí? Entonces, un ítem adecuado es aquel que me da una dirección bien precisa a dónde apunta o a dónde queremos llegar con este reactivo, ¿tá? Entonces, lo fundamental, lo que uno tiene que entender y encontrar en el ítem es cuál es el enunciado, qué me está pidiendo, ¿sí? Si no está claro, bueno, yo recomiendo que pregunten y le pregunten al profesor cuál es el enunciado o qué me está pidiendo, ¿sí? Y no se pierdan en toda la información anterior. Y luego de eso tenemos los distractores y las respuestas correctas. Una cuestión fundamental. Yo siempre cuando doy clases a docentes para capacitarlos sobre cómo crear ítems de múltiple opción, la consigna siempre es la siguiente. El estudiante que sabe va a reconocer la respuesta correcta. El estudiante que no sabe, cualquiera de las 4 opciones es correcta, ¿sí? Un ítem, cuando está bien redactado y bien formulado, el que no sabe sobre los contenidos, cualquiera de las alternativas le puede ser correcta. Pero cuando está bien hecho y la persona sabe cuál es conoce el contenido, es única, pero solamente una la respuesta correcta, ¿sí? Eso para que tengan en cuenta, porque muchas veces uno dice, sí, el profesor hizo la prueba, pero hizo trampita para confundir. A ver, hay 2 alternativas. Es o no sabía yo bien el contenido y por eso me confundí, o el ítem está mal realizado y realmente puede haber una respuesta que sea parcialmente correcta, cuando no debería estar. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, un ítem bien realizado tiene que tener esa característica. La opción generalmente es una, la correcta, y los distractores tienen que ser suficientemente factibles como para que la persona que no sabe los pueda elegir. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, por ahora solamente que con esta explicación se contestó lo que han preguntado anteriormente. No. ¿Qué habían preguntado? El, el tema de cuántas opciones podían ser correctas, si podía haber más de una opción correcta o no, que con esta explicación ya les quedó más claro. En realidad puede haber más de opciones correctas, pero no es recomendable. Yo vuelvo a lo mismo de antes. Cuando uno tiene un examen que tiene que ser puntuado y obtener un resultado preciso, es muy complicado poner puntajes de correctas e incorrectas y darle un montón de valores y poner varias opciones que pueden ser correctas y semicorrectas. Un ítem, una pregunta bien realizada de esta característica, y yo tengo 20 ítems de esta característica bien realizada, es suficiente para poder hacer una estimación y una medición de los logros de aprendizaje. No hace falta complejizar las cosas innecesariamente. Puede ser que lo hagan algunos docentes, lo pueden hacer, pero no es recomendable. Bueno, obviamente, teniendo en cuenta este tipo de características de los ítems, hay algunos criterios a tener en cuenta al momento de realizarlos, ¿sí? Pasé un poquito más a ver el título, era, vuelve atrás, características. Bueno, la parte del ítem que hace la pregunta se conoce como enunciado. Eso es fundamental. El enunciado usted tiene que identificarlo siempre. Es donde uno tiene que saber qué es lo que me está preguntando. Otra característica del ítem es siempre hay una respuesta positiva, es decir, la respuesta correcta se obtiene cuando un examinado selecciona la respuesta positiva al estímulo. La respuesta positiva es lo que yo planifiqué. Yo como docente, como dijimos antes, presento un estímulo y ya planifico una respuesta. Esta respuesta es la respuesta correcta, ¿sí? Es lo que yo pretendo medir con el ítem. Las alternativas de respuesta que no son la respuesta correcta se denominan distractores. Mientras más distractores tengo,
más posibilidad tengo de que la persona no elija al azar, ¿sí? Si yo tengo 5 opciones de respuesta y una es correcta, la alternativa que le pega al azar es de un 20%. Si son 3, es del 30%. Si son 4, el 25%. Y si son un verdadero o falso, es 50%. ¿Sí? Como dije anteriormente, el nivel de alternativa de respuestas varía según también los contenidos. No puedo generar más respuestas o alternativas porque el contenido no me brinda esa posibilidad. El término distractores se usan porque distraen, intimidan al examinado que no está seguro acerca de la respuesta correcta. Es como dijimos anteriormente. ¿Estamos? A ver, ¿hay algunas preguntas ahí, Ricardo? Sí. Una vez, a mí me preguntaron cuál no es la correcta. Sí, puede ser. Ya vamos a ver un poquito más adelante, pero también se puede utilizar cuál es, no es la correcta, ¿sí? Que realmente en ese caso se tiene que poner en el enunciado un no en mayúsculo, en negrita o algo que resalte, ¿sí? Y puede tener 4 opciones y decir cuál de ellas no corresponde a esta formulación. No son la mayoría de los ítems, pero sí hay varios de esos y son utilizados con frecuencia, ¿sí? Pero no son que la mayoría de las veces van a tener que usar un negativo. Se recomienda no usar las negaciones. Bueno, Después, sigamos. Sí, otra pregunta es, cuando indican un enunciado y a continuación indican, señale cuál de las siguientes afirmaciones es falsa. ¿Eso actúa como distractor? ¿cómo? A ver. Cuando indican un enunciado y a continuación indican, señale cuál de las siguientes afirmaciones es falsa. No, el Eso, enunciado es esa. ¿Cuál de las cuantas afirmaciones es falsa? Es el enunciado. Lo que está anterior es el texto que completa el enunciado. ¿Sí? La situación problemática, la situación de donde uno tiene que ponerse y buscar la respuesta, ¿sí? Está en el texto, en el estímulo, en el gráfico, en las tablas. Pero el enunciado es específicamente, es decir, qué es lo que uno tiene que hacer. ¿Tá? En ese caso es, indique cuáles son las falsas. Es como decir, cuáles no es la correcta. A ver, pero, eh, hay situaciones donde uno realiza un ítem, lo administra, los estudiantes lo evalúan y después se encuentra que hay muchas veces que hay que modificar y cambiar algunos términos que no están adecuados, ¿sí? Pasa muy seguido en nuestra universidad y en nuestra facultad de forma particular, ¿sí? Pero ese tipo de forma de mencionar y aclarar y explicar o pedir la consigna a lo mejor no es la más adecuada de todas. Sigamos, Ricardo. sí, después la aclara Solcide, sería si no estudias la temática tenés menos probabilidad de buscar la respuesta. ¿Cómo? Sería como en síntesis dice, si no estudias la temática tenés menos probabilidad de buscar la respuesta. Y sí, en realidad un ítem que no, la persona que no sepa o no sabe el material y los contenidos, le va a resultar muy difícil poder encontrar las respuestas correctas en un examen. Si la pregunta está bien hecha. Si las preguntas están bien hechas. Esa es una cuestión a tener en cuenta, si los ítems están bien realizados. Bueno, Y ahí sigamos. Sí, preguntan también si la forma de estudiar para un examen de múltiple opción es diferente a estudiar para un examen a desarrollar. y sí, porque obviamente en un examen múltiple de opción, las capacidades que se están midiendo, las habilidades son totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, posiblemente en los exámenes múltiple de opción, por más que uno no quiera, los ítems están muy asociados con lo que es el conocimiento, la comprensión, la aplicación y el reconocimiento posiblemente de una situación problemática, pero no va a medir síntesis, no va a medir evaluación u otros componentes psicológicos que se tienen en cuenta, que sí se puede lograr más cuando hace una prueba a desarrollar. Entonces, con un múltiple de opción uno puede tener la posibilidad de ver
de manera general y con mayor nivel de precisión se pudo estudiar y reconocer todos los conceptos fundamentales de la materia y tener una distribución mucho más amplia de todos los contenidos. Mientras que cuando uno realiza una prueba a desarrollar, puede concentrarse más en puntos centrales y específicos que uno quiere evaluar. ¿Sí? Son componentes psicológicos diferentes. Ahí aclara también Agustina que hacía esa pregunta, es porque un profesor no nos decía cómo iba a ser el examen hasta el momento del mismo. Nos decía que teníamos que estudiar sin importar si era múltiple opción o a desarrollar. Sí, a ver, obviamente el docente puede medir de distinta manera la materia. No es lo mismo cuando uno va estudiando múltiple opción que cuando uno tiene que desarrollar. Cuando uno tiene que escribir, tiene que generar una articulación de los contenidos es totalmente diferente. Ahora, cuando uno hace el estudio del contenido, ya reconoce los principales conceptos, los puede comprender, los puede analizar, puede sacar sus conclusiones, puede generar una aplicación, sea que múltiple opción, o sea desarrollar, o sea oral, y debería tener la posibilidad de poder de brindar un buen examen, ¿sí? Obviamente, conocer exactamente cómo se va a evaluar es mucho más fácil a la hora de preparar el examen mismo. Yo no me voy a poner a estudiar de una manera los conceptos si yo sé que tengo que desarrollar. Yo tengo que escribir o tengo que dar un examen oral. Yo tengo que practicar previamente el discurso, ordenar en mi cabeza cuáles son las ideas, cómo lo voy a presentar, cómo lo voy a explicar, cuáles son los términos que yo tengo que saber para poder explicar bien esos conceptos. Es diferente, ¿sí? Bueno, avancemos un poquito más, Ricardo, y después seguimos con las preguntas, ¿sí? Bueno, dentro de la redacción de los ítems, ¿qué se busca? Primero, un lenguaje correspondiente al nivel escolar. En este caso, obviamente, estamos en niveles universitarios. Uno se considera que tiene que tener un nivel de comprensión casi de todos los términos que se utiliza en la materia. Respetar el vocabulario técnico de la materia, ¿sí? Evitar errores gramaticales cuando uno tiene que redactar una pregunta, emplear un lenguaje sencillo y sin complicaciones. Y eso es fundamental. Muchas veces uno encuentra que cree que por la manera de poder hacerlo más difícil o más rebuscado la consigna y escribirlo de manera más complicada, más difícil va a ser el ítem. Y no es así, ¿sí? Hay que tener la posibilidad de utilizar términos sencillos a la hora de describir el reactivo. Evitar el uso innecesario de gerundios, participios, artículos, preposiciones. Tomar en cuenta el tiempo de lectura por un ítem, eso también es otra cosa. Hay veces que uno tiene un ítem y lo redacta de una manera tan extensa que lleva mucho tiempo y tarda más tiempo en poder leer y comprender lo que se le está pidiendo a que tenga que responder. Muchas veces se calcula que un reactivo entre 2 minutos debería llevar la posibilidad de poder responder el ítem, ¿sí? 2 minutos entre lo que es leer, pensar, razonar y elegir la opción correcta o incorrecta, obviamente, si no la sabe. Y proporcionar únicamente la información necesaria pero suficiente. Ese es otro tema que tener en cuenta en el tema de lo que sería el contexto. Yo tengo que brindar información para que cuando uno hace el enunciado y proponga el problema, el razonamiento que tiene que llevar a cabo el estudiante para poder responder la pregunta, tenga los materiales suficientes para poder realizarlo. Pero tampoco se le dé demasiados datos e información que al final me genera y me genera una complicación en la lectura innecesaria, ¿sí? Hay veces que uno dice, bueno, un investigador de la Universidad de Córdoba con tantos años de formación, no, esos datos no hace falta. Uno cuando diga, un investigador probó tal experimento, ¿cuáles de estos resultados podía ser el más adecuado? Es suficiente. Y no explicar específicamente si es doctor, si viene de la universidad, de qué facultad o qué tipo de herramientas utilizó, ¿sí?
Si las herramientas que utilizó son necesarias para poder entender la consigna o el enunciado, sí, pero si no, está generando mayor complejización de la pregunta innecesariamente. ¿Ah? Con respecto a la dirección, las reglas para dirección de escritura son simples. Bueno, esto es cuando uno utiliza generalmente un gráfico o un texto. La dirección solo es necesaria cuando un ítem es acompañado con un texto, un gráfico. Pero siempre hace falta poner un gráfico o un texto y no decir para qué se va a utilizar, muchas veces pierde el objetivo de la pregunta. Las instrucciones deben ser claras y lo más concisas posible. Las instrucciones deben aparecer sobre el texto o gráfico correspondiente y deben consultar la atención examinado al ítem pertinente. Y las instrucciones deben aparecer en negrita. Esto se debe muchas veces porque para que el ítem a nivel general siempre esté presentado de una forma armoniosa y organizada como un solo estímulo completo, ¿sí? Entonces, el enunciado me va a indicar, o la dirección, cuál es el texto o cuál es el gráfico, me tiene que decir que voy a trabajar con este gráfico, tiene que estar junto en una misma hoja o en una misma página para que no esté en otro lado, para que realmente uno pueda encontrar claramente qué es lo que se me está pidiendo, ¿sí? Esto se debe porque, imagínense que yo tengo un ítem donde tengo un gráfico y me dice, ¿y este gráfico para qué es? Ya me lleva tiempo, me distrae, pienso en otra cosa, empiezo a sacar mis propias conclusiones, ¿para qué sirve? No, tiene que ser claro, tiene que decir, mira, vas a usar este gráfico, vas a utilizar este texto, ¿sí? ¿Para qué? Hay tal situación problemática. Vos tenés que encontrar o tenés que decirme tal cosa. Y ahí uno encuentra las opciones correctas o las opciones alternativas, cuál es la correcta. ¿Sí? Pero tiene que haber un enunciado bien claro hacia dónde apunta. El estímulo, en el caso de que los ítems que ocupan imagen, es preciso diferenciar aquellos que se utilizan como contextos fundamentales para responder el ítem de aquellos que no. Esto también es un punto a tener en cuenta. Muchas veces los gráficos, los estímulos, los textos que se utilizan pueden tener información que no es relevante, ¿sí? Y que se presentan y más que aportar algo, confunden o distraen al que tiene que hacer el examen, ¿sí? Los ítems siempre buscan el objetivo de que, bueno, yo sé o no sé, bueno, dame la información suficiente y necesaria para que yo pueda demostrar si puedo responder correctamente a la pregunta. No material que sea innecesario y que genere mayor complicación, ¿sí? Hay veces que muchas veces uno propone un gráfico y donde a lo mejor en una figura geométrica puede tener dos datos suficientes que son para poder responder la correcta, encontrar la respuesta correcta, pero utilizan un montón de fórmulas, un montón de otros datos que no son necesarios y más que aportar la posibilidad de medir ese constructo, lo que genera es confusión, ¿sí? Entonces los gráficos generalmente se buscan para poder ayudar a responder las preguntas, pero posiblemente hay que tratar de que ese gráfico, ese estímulo, no tenga información irrelevante que pueda generar inconvenientes. Bueno, plantear el enunciado como pregunta o como enunciado incompleto, incluir los elementos indispensables para comprender el sentido correcto de la pregunta, redactar el enunciado en forma afirmativa, es una de las cosas que dijimos, que realmente se pide que sea de forma afirmativa. En caso que sea de forma negativa, redactarlo en segunda o tercera persona, y la otra, Ricardo, evitar que sean demasiado breves o extensos los enunciados, y no sé si quedaba alguno más. No, ninguno. No, ninguno más. Y no debe utilizarse emplear términos que confundan o den claves para llegar a la respuesta correcta, eso es cuando está mal hecho. Usar doble negación en el enunciado, también eso confunde mucho a la hora de poder responder un ítem. Tratar de evitar siempre como el nunca, siempre, completamente y totalmente, ¿sí? Y usar oraciones complejos, ambiguas en su sentido, ¿sí? Generalmente se busca que el enunciado tiene que ser en forma afirmativa,
que sea simple y que dé la suficiente información como para que uno pueda entender qué se le está pidiendo. ¿Sí? No sé si queda alguna más, opción de respuesta. A ver. Hay una pregunta, Ricardo. Bueno, Ricardo se fue de la reunión. Sigamos entonces y después explico. La respuesta correcta, ¿sí? Tiene que ser evitar que aparezca un distractor con respuesta similar a la correcta. Eso es fundamental, ¿sí? Eso cuando uno encuentra una respuesta que pueden ser las dos correctas es porque está mal redactado el ítem. Tener con una construcción gramatical similar a los distractores competitivos entre ellos. Muchas veces pueden utilizar distintas maneras de presentar el ítem o redactarlos. Algunos pueden ser más largos, otros pueden ser más cortos. Algunas veces utilizan otro tipo de redacción que puede estar asociado al enunciado y otras de otra manera. Entonces uno puede identificar o encontrar cuál es la respuesta correcta, más que todo por una cuestión de cómo está redactado y no porque realmente sabe la opción correcta. Evitar que la respuesta correcta sea la más larga o la más corta. Todas las opciones deben ser homogéneas en contenido y tamaño. Evitar usar claves para que permita identificar patrones de respuestas. ¿Estamos, Ricardo? Sí, hay consulta. Sí. Milagros, en una materia de matemática me ha sucedido en parciales que den dos incisos. Uno dice probar y otro justificar. Aún hoy me cuesta encontrar la diferencia. Bueno. Yo calculo que, mira, yo no soy especialista en matemática en primer lugar. Tampoco conozco exactamente qué es lo que pretende el docente. A ver, yo calculo que si en una prueba de matemática prive probar, sería primero generar todo el ejercicio para encontrar llegar a una solución. Y después de la justificación, calculo que lo que busca es el razonamiento por cuál llevó a ese resultado. Eso entiendo yo por lo que me dice la alumna, pero no sé exactamente si el objetivo que busca el docente es ese, ¿sí? Si ahí agrega Micaela que para ella probar es a través de alguna definición o teorema y justificar mediante algún método algebraico. Claro. Sí, debe estar midiendo con un mismo ítem de distintos componentes o contenidos de la evaluación. Hay veces que se puede utilizar un mismo gráfico, un mismo problema, un mismo texto para poder diseñar varias respuestas o múltiples opciones. Muchas veces cuando se evalúa en el ámbito académico la comprensión de texto en lengua y literatura, muchas veces se utiliza un solo texto y después se proponen varias preguntas múltiples de opción relacionadas con ese texto, ¿sí? Y algunas veces puede ser para comprender, otras veces para identificar, otras veces para describir algún personaje. Son distintas capacidades o habilidades que se están midiendo, pero todo basado siempre en un mismo texto. Posiblemente el docente utilice la misma lógica con un problema matemático. ¿Algo más, Ricardo? No, no, nada más veo en el chat. Bueno, y por último, creo que estamos con las respuestas, los distractores. A ver. Los distractores, bueno, deben ser pausibles igualmente aceptables. Incluir en las opciones los errores de cálculo, procedimientos e hipótesis que presentan los estudiantes con mayor frecuencia. Eso puede ser una trampita que ustedes pueden tener en cuenta, ¿sí? Muchas veces si uno tiene que buscar una trampita en los exámenes, puede ser, no lo digo con mala fe la trampita, sino que si uno tiene un concepto, tiene un contenido que brinda y uno encuentra que muchas veces uno de los principales errores que comete los estudiantes a poder entender y comprender ese concepto, bueno, uno lo puede proponer como un distractor a tener en cuenta, ¿sí?
el que sabe el material o que sabe la materia y conoce los contenidos, probablemente va a poder elegir la correcta, y el que todavía no maneje bien los contenidos posiblemente elija ese error común de todos los estudiantes. Y bueno, una de las cosas que dijimos anteriormente es prescindir de la redacción como todas las anteriores o ninguna de las anteriores son correctas, ¿sí? Ese tipo de características, la verdad, no son adecuadas. Eso es cuando uno ya no tiene más alternativas de opciones de respuesta y utilizan esta posibilidad para poder evitar la adivinación de la respuesta correcta. Bueno, y otras cosas que tener en cuenta, muchas veces que usted tengan en cuenta que cuando uno realiza y elige las opciones correctas de los ítems, siempre están ordenadas de manera al azar, ¿sí? No se organiza con un patrón en particular. Nunca van a encontrar de que, ay, respondí 3A y bueno, tiene que venir un B o tiene que venir un C. No, eso es totalmente aleatorio. No se proponen nunca patrones específicos para poder responder los exámenes. Si lo hace el docente, es un error del docente, ¿sí? Pero lo que generalmente se hace es organizarlo con alguna planilla de Excel, de alguna manera de forma al azar, y elegir y ordenar los distractores y la respuesta correcta de esa manera, ¿sí? Eso le digo para que ustedes no tengan en cuenta, para que no pierdan tiempo en un examen, de tratar de encontrar y buscar cuál puede ser la correcta en base a los patrones de respuesta que van dando en las respuestas anteriores. Bueno, creo que hasta ahí llegamos, Ricardo. Así que si hay dudas, comentarios, es el momento. Si hay consultas, Jackie, si para un final nos serviría como guía los objetivos que están en el programa de cada materia. Por supuesto. Las pruebas, los exámenes de rendimiento y logro de aprendizaje, tienen hay dos formas que uno puede interpretar los resultados, ¿sí? Uno tiene un examen de 20 ítems, y de esos 20 ítems uno puede realizar una distribución de los puntajes y decir, bueno, si el 20% respondió correctamente el examen, va a sacar, no sé, un 2. Si se respondió el 50%, llega al 5. Si respondió al 80%, sacó un 8, ¿sí? Esas son muchas veces las modalidades que se hacen con la interpretación de las puntuaciones en base a las normas, a la distribución de los resultados. Pero generalmente este tipo de pruebas están basadas a los criterios, y los criterios están basados en lo que es el experto y el docente, que define y considera cuáles son los contenidos que debería aprender y entender un estudiante, ¿sí? No se basa en la distribución únicamente de la frecuencia de respuesta que dieron el grupo de estudiantes, sino a lo que uno pretende que debe alcanzar el estudiante para poder decir que maneja los contenidos de la materia. Y esos criterios generalmente están establecidos previamente en lo que son los programas y en los objetivos de los programas. Entonces, ¿qué pretende el docente que el estudiante logre en su materia? Tales objetivos, tal tipo de manejo de la información, ¿sí? Entonces, una manera muy simple de empezar a organizar su estudio es de esa forma, viendo cuáles son los objetivos y los criterios que propone el docente. Sí, Ricardo, escucho otra pregunta. Sí. ¿Qué tipo de taxonomía se usa en los exámenes orales? ¿Cómo orientar mi estudio de habilidades? La taxonomía en realidad no es específicamente de un tipo de examen particular. Se puede dar más en unos que en otros. Es más difícil realizar preguntas múltiples de opción que puede evaluar la síntesis o la evaluación de los contenidos, ¿sí? Puede ser más propio para un examen oral o para un examen a desarrollar. Pero muchas veces las taxonomías o lo que pretende un docente
evaluar depende realmente del docente en particular y no del instrumento específico, ¿sí? Si yo quisiera evaluar, obviamente, la evaluación, la síntesis, posiblemente con un examen de desarrollar oral es mucho más sencillo. Más complejo es con un múltiple de opción. Pero no significa que el docente, cuando uno hace una evaluación a desarrollar oral, va a evaluar únicamente ese tipo de capacidades o ese tipo de taxonomía. ¿Se entiende? No es excluyente el tipo de instrumento en base a la taxonomía. Sí, algunos instrumentos o este tipo de test son más flexibles o más fáciles de poder lograr, de evaluar esas capacidades que otros. ¿Alguna pregunta más, Ricardo? Por ahora no. Bueno, bueno. La clase que viene vamos a ver el tema de las preguntas a desarrollar, ¿sí? Y ver un poco cómo están compuestas las preguntas a desarrollar y cuáles son los objetivos que se proponen. No, creo que no hace falta anotarse para la próxima clase, ¿cierto, Ricardo? No, no, para la próxima clase vamos a usar el mismo link de inscripción, o sea, el mismo link de reunión, mejor dicho, o sea, no hace falta volver a inscribirse ni volver a completar el formulario. Le vamos a enviar un mail igualmente de recordatorio, pero con el mismo link pueden entrar directamente. Ya en la invitación que le enviamos al calendar figuran los dos eventos, digamos, el de hoy y el de la semana que viene, así que no hace falta volver a inscribirse. Bueno, también la clase que viene, si puedo, voy a dar al principio un poco de cómo son los pasos que utilizan para desarrollar los exámenes, para que tengan en cuenta este tema de los contenidos y los objetivos, ¿sí? Generalmente, como yo le dije en un momento, cuando uno planifica un examen, eh, yo no puedo evaluar todos los contenidos y todos los objetivos en una sola prueba. Debería tener un examen de 2 horas o 3 horas para que ustedes lo puedan resolver. Y no se puede. Entonces uno tiene que elegir y tiene que buscar qué es lo que yo quiero lograr con mi examen. Y entonces, en esas decisiones y en ese corte de los contenidos y objetivos, es donde el docente hace una selección de lo que considera más importante, ¿sí? Y lleva un procedimiento. No quiere decir esto que no estudien toda la materia, sino es que tengan en cuenta muchas veces a dónde apunta o cuál es lo que quiere evaluar realmente el docente. Ustedes, si van a las clases teóricas, si ustedes escuchan las clases o ven los contenidos, el material, se pueden ir dando cuenta dónde siempre hace más acento y más énfasis el docente. Y muchas veces está asociado con ese tipo de contenido, los que posiblemente son los que van a evaluar, ¿sí? Pero bueno, el elaborar un examen, el nivel de contenido o la representabilidad de los contenidos es fundamental. Hay una pregunta, creo que me hicieron, Ricardo. Sí, ¿Puede ser? pregunta Micaela si la cantidad de tiempo de un final depende de la dificultad. No, no, no. A ver, eso depende de los exámenes. Yo la verdad que no sé exactamente cuánto tiempo le toman en otras instituciones, otras facultades, los exámenes. Ahí Eh, comenta que son de 4 o 4 horas y media, digamos, pero no sabemos qué facultad o escuela o carrera. sí, lo que pasa que... Ah, de fama. Ajá. Bueno, en realidad la dificultad del examen está más asociado con la dificultad del ítem, ¿sí? Yo puedo tomar 400 preguntas múltiples de opción, muy fáciles, y vas a estar 4 horas respondiendo, y van a ser todos muy fáciles los ejercicios. Ahora, puedo darte 4 ítems y 4 ejercicios muy complicados, y puedes estar 4 horas también respondiendo. No va a depender el tiempo, sino va a depender de la dificultad que uno está evaluando con la consigna y con el ítem que está proponiendo. Generalmente, cuando uno arma un examen, en el caso de los múltiples de opción, siempre genera ítems que van de menor a mayor dificultad. Siempre los ítems más fáciles van a empezar al principio
porque son los que uno debe ser más amigable, donde uno entra en contexto, en situación de examen, donde uno evalúa posiblemente los principales contenidos y conceptos, y luego va mejorando o va aumentando la dificultad, ¿sí? Eso también se debe por una cuestión de aspecto más psicológico, es que si uno larga con las primeras 5 preguntas más difíciles y la persona no lo responde correctamente o lo resulta muy dificultoso, se frustra, genera mucha ansiedad, mucha incertidumbre y ya genera una predisposición totalmente diferente. Entonces lo que se busca es que vaya gradualmente avanzando en dificultad para poder ir llevando a un buen desempeño, ¿sí? No quiero decir con esto que todos los docentes hagan lo mismo o que todas las pruebas estén de esa forma organizados. Es lo que se recomienda, ¿sí? Pero la dificultad de la prueba está asociada con la dificultad de los ítems, ¿sí? ¿Alguna consulta más, Ricardo? No, por el momento no. No sé si Bueno, alguien más tiene consultas. Ahí comenta Cintia que es de la Facultad de Ciencias Médicas, de Medicina, y estaría bueno que los profes sepan de la existencia de estas técnicas. sí, sí, la verdad que sí. A ver, nosotros este año empezamos con un curso de extensión, ¿sí? Yo personalmente tengo mi cuñado que está estudiando también en la Universidad Nacional de Córdoba, y no voy a decir en qué facultad, pero me cuenta muchas veces cómo lo evalúan a los docentes y todas las alternativas y todas las posibilidades y los errores y aciertos que hacen los docentes. Y bueno, y uno muchas veces piensa que sería bueno que se pueda generar mayor tipo de curso y capacitación a nuestros pares para esto, con este objetivo. Porque yo no, yo como vuelvo a repetir, no creo en la mala fe de los docentes ni de las personas, sino que muchas veces por ahí, por viejas costumbres o por un mal entendimiento o por no saber, se pueden cometer errores. Y en nuestra cátedra, en nuestra formación, trabajamos con estos tipos de pruebas y de estas cuestiones técnicas, y yo recomiendo, como dijo la alumna, de que los docentes también se tienen que capacitar para encontrar formas más simples, más amigables y realmente con todos los criterios de confiabilidad y validez para poder tener un buen examen, ¿sí? Se pueden hacer muy buenos exámenes con mucha seriedad y con ítems muy tranquilos, muy simples y tener muy buenos resultados. No hace falta generar cosas muy complejas para poder evaluar los logros de aprendizaje. Sí, comenta Zoe también que muchas veces confunden con la redacción de los enunciados, que también ella de la Facultad de Ciencias Médicas, pero de nutrición. Sí, si tienen duda, pregunten los docentes, ¿sí? Una buena pregunta no tiene que tener un enunciado dudoso. Acuérdense que se presenta un estímulo y se te espera una respuesta específica. El docente que creó la pregunta tuvo en su mente que quería escuchar una respuesta en particular y luego puso en escrito esa pregunta o ese enunciado, considerando que el estudiante al leerla va a darse respuesta que él cree que tiene que dar, ¿sí? Esa es la lógica, no siempre se da, ¿sí? Entonces, si esa lógica no se da, yo recomiendo que pregunten, levanten la mano, se acerca al profesor, le dicen, profesor, no termino de entender la consigna, me parece que me queda no claro la información o no entiendo exactamente cuál es el enunciado, ¿sí? Pero sucede, ¿eh? No, no se crean que sucede por mala fe, sino muchas veces uno cree, a uno le pasa, cuando uno redacta algo, cree, esto tiene que decir tal cosa y después resulta que no. Por eso muchas veces es recomendable que los docentes se generen, se hagan los parciales y los exámenes en grupo,
en la cátedra y que todos los docentes puedan ver y revisar las preguntas que se están proponiendo. Bueno, ¿alguna pregunta más? No, después comenta Leonel si podemos tener el PDF, tiene unos gráficos muy buenos y que le gustaría repasar. Ante esa ¿Seguro? consulta, si no te ha llegado, Leonel, te sugiero que nos escribas nuevamente al mail donde le llegó la invitación de trayectorias académicas @estudiantiles.unc.edu.ar y te lo facilitamos, digamos, porque se lo hemos facilitado a los y las estudiantes para que lo puedan tener como soporte ayer a la tarde. Capaz no te ha llegado el correo, pero te lo podemos enviar nuevamente. Bueno. Después, Cintia consulta dice, totalmente, esas son las falencias con las que quizás nos encontremos más hoy en la virtualidad. Muchas gracias, excelente propuesta y encuentro. Bueno, yo creo que esas falencias pueden estar dentro o fuera de la virtualidad. Las cuestiones de hacer un examen y poder realizarlo correctamente y, bueno, son errores que pueden estar siempre, ¿sí? Eh, lo pueden encontrar en la computadora como lo pueden encontrar en lápiz y papel impreso en un examen cuando uno va a rendir. Puede suceder siempre ese tipo de cosas. Dice Evelyn, yo estoy como ayudante de cátedra con una docente que hizo su trabajo final de la carrera docente en formas de evaluación y aprendí mucho sobre facilitarle al alumno la comprensión de las consignas. Ojalá se pudiera poner más herramientas a disposición de todos los docentes porque hace una gran diferencia. Perfecto. Bueno. Bueno, ¿alguna consulta más, Ricardo? Si No, por el no, momento no, me parece que podemos ir cerrando por hoy el por hoy. encuentro. Bueno, Ahí pregunta Axel, ¿dónde va a subir el taller grabado? La grabación de cada uno de los talleres que venimos realizando, nosotros la compartimos con el área de comunicación y después se pone a disposición en la página web de la UNC, en la pestaña de vida estudiantil, donde encuentran el departamento de acompañamiento a las trayectorias académicas estudiantiles, van a encontrar la grabación de los distintos talleres. Ahora va a llevar unos días por el tema de los feriados y también las distintas producciones que se vienen realizando, pero apenas tengamos nosotros novedades de que se publicó, se lo vamos a ir transmitiendo también por mail y también por las redes sociales de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, tanto el Facebook como el Instagram, van informando que ya está disponible la grabación del taller, de este taller, como también los anteriores que se vienen realizando en estas últimas semanas. perfecto. Bueno, bueno, entonces si vamos cerrando, yo le agradezco la presencia de todos ustedes. Nos estaremos viendo en la próxima semana. Eh, Espero que si tienen alguna duda pueden escribir tranquilamente. Total, después Ricardo las podemos ver la semana que viene. Y bueno, espero que haya sido útil el taller. Y bueno, nos vemos entonces la semana que viene. Listo, Marco. Buenas tardes a todos y nos vemos la semana que viene. Que anden muy Bueno, bien. muchas Chao, gracias. chao. Chao, chao.